Microcontroladores 10. Nuestro objetivo es hacer una guía para el desplegado de mensajes, usando solo un display de 7 segmentos, que por cierto es el trabajo final que tú vas a entregar. Este es el trabajo a realizar: mostrar tu matrícula en un desplegado de 7 segmentos, número por número, cada que oprimas un pulsador. Hay que hacer un video del desplegado manual de matrícula. 1. Debes usar un Arduino conectado al desplegado de 7 segmentos. Este circuito y su programación mostrará un número a la vez, en orden, cada que se oprima el pulsador. Inicia desplegado apagado. Hay que hacer un video con el programa en SimulID funcionando. La duración máxima del video es de 1 minuto. Hay que enviar el video obtenido de tu celular a tu profesor de la materia. Hablamos de preparación para empezar. Primero, hay que volver a ver y escuchar las presentaciones 27 y 29 para recordar lo que debes hacer. Claro que tú puedes revisar desde la presentación 24 hasta la 32. Segundo, hacer una lista de actividades que tú crees que se deben realizar para resolver el problema. Esto se escribe en español, como tú lo entiendas. Me vas a decir, ¿y cómo hago la lista de acciones a realizar si no conozco el código que utiliza Arduino? Bueno, esto se escribe en español, como tú lo entiendas, ya lo dijimos. Escribe paso a paso, numerados, lo que creas que se debe hacer. Piensa cómo le harías tú como humano para resolver ese problema. No es necesario en este paso conocer el código. Tercero, hacer el diagrama de flujo de lo que escribiste. No es necesario, lo repito, conocer el lenguaje de programación en este paso. Es solo la representación de lo que dice la lista de acciones que acabas de escribir. Una vez con el diagrama de flujo, ahora sí debes conocer qué instrucciones usarás. Y para eso está el manual del Arduino. Cuarto, una vez que has revisado el diagrama de flujo y seguido paso a paso para ver que funcione, será necesario conocer la estructura de un programa. Para eso está el manual de Arduino. Bueno, esta es una página del manual de Arduino y nos habla de la estructura de un programa. La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es bastante simple. Se compone de al menos 2 partes. Estas 2 partes necesarias o funciones encierran bloques que contienen declaraciones, enunciados o instrucciones. Y lo tenemos a mano izquierda abajo y dice void setup. Enseguida se abre una llave y se cierra otra llave después de enunciados. Y después viene un loop. Abre la llave, la va a cerrar después de los enunciados. Esa es la estructura básica del lenguaje de programación de Arduino. Ya hemos hecho otros ejemplos. El del tinaco, bomba y cisterna, ¿lo recuerdas? Esta es la lista de acciones que puedes seguir tú. 1. Usaré el Arduino 1. 2. Manejaré un desplegado 7 segmentos cátodo común con resistores limitadores de corriente. ¿Por qué resistores limitadores de corriente? Pues para limitar la corriente que va a circular por los diodos, por cada uno. 3. Debo definir variables y constantes. 4. Hay que programar puertos de entrada, por ejemplo el pulsador, y salida de acuerdo a las terminales del desplegado de 7 segmentos. 5. Iniciar con el desplegado apagado. 6.
Si oprimes pulsador, mostrar el siguiente carácter. 7. Si terminaste de pintar caracteres, esto es, si ya terminaste de mostrar tus 6 caracteres, ve al punto 5 y lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo. Esta es la lista de acciones que tú puedes seguir, pero tú escribe la tuya. Si quieres, puedes copiar esta. Ahora, con la lista de acciones de la página anterior, por favor dibuja tu diagrama de flujo. Recuerda que esta es una guía para que tú termines tu trabajo final. Por favor, continúa. Lo que aquí vamos a desarrollar es un ejemplo parecido a tu trabajo. No es el mismo, que quede claro, no es el mismo. Aquí para iniciar pintamos una F. Y tú para empezar pintarás un desplegado apagado. Eso significa que no puedes ni debes usar el mismo tipo de desplegado que se usa en este ejemplo. Este desplegado es un 7 segmentos BCD y no puede mostrarse apagado. Esto es, un desplegado de 7 segmentos BCD es diferente al 7 segmentos. ¿Cuál es la diferencia entre el hardware? Lo repito, ¿cuál es la diferencia en el hardware de tu trabajo y de este ejemplo? Bueno, simplemente las conexiones al desplegado deben ser 8 en tu trabajo, incluyendo la tierra, y hay que poner resistores de 330 ohms en cada pin de los 7 segmentos. Esa es la diferencia en hardware entre tu trabajo y nuestro ejemplo. Esa es la lista de acciones para este ejemplo. 1. Usaré el Arduino Uno. 2. Manejaré un desplegado 7 segmentos BCD. Debo definir variables y constantes en el punto 3. 4. Hay que programar puertos de entrada, pulsador y salida de acuerdo a las terminales de mi desplegado 7 segmentos BCD. 5. Iniciar con el desplegado mostrando una F. 6. Si oprimen pulsador, mostrar el siguiente carácter. 7. Si terminaste de pintar caracteres, ve al punto 5. Si te das cuenta, es exactamente lo mismo, la única diferencia está en que mostramos una F para iniciar y tú lo que vas a hacer es mostrar apagado el desplegado. Ese es el diagrama bloques para este ejemplo. Fíjate, empieza con su título, despliega números, así le llamé. Tú le puedes poner despliega matrícula, como tú quieras. Bueno, inicializa variables, constantes y puertos. Luego lee el contador, que por cierto lo tuvimos que haber a la hora de definir las variables, pues lo debimos haber puesto en 0, para que el primer contador que lea esté en 0. Enseguida lee el pulsador. Pregunta, ¿hay pulsador? Déjame pensar que no hay pulsador. O sea, que no se ha oprimido. Bueno, como no se ha oprimido, vamos a preguntar que si ya terminó de contar. ¿Es el fin del contador? Déjame pensar que todavía no termina. Bueno, como no ha terminado, se regresa a ese punto donde va a leer el contador, va a leer el pulsador, no hay pulsador, y ahí vamos a estar, no va a hacer nada, se va a quedar con el desplegado como lo tenga. Si es la primera vez, lo acabamos de encender, en mi caso tendrá una F. En tu caso debe estar apagado. Bueno, seguimos. Volvemos a hacer el recorrido y lee el contador, lee el pulsador. ¿Hay pulsador? O sea, ¿lo oprimieron? ¿Está oprimido? Si sí, llama función por cuenta. ¿Qué es esto de llama función por cuenta? Bueno, lo que pasa es que yo le voy a hablar a una función, que explicaremos a continuación que es una función, que va a responder de acuerdo al número que llevemos en la cuenta. Una vez que ya hicimos eso, que nos va a servir para pintar o el 1, el 2, el 5, el número que nos toque, de acuerdo a la cuenta,
Después de eso va a incrementar el contador, porque como si hubo pulsador debemos incrementar el contador. Y nos vamos a ver si ya es el fin del contador. Si no lo es, se regresa otra vez a leer el contador, leer el pulsador, pregunta si hay pulsador y déjame pensar que otra vez ya lo acaban de oprimir. Bueno, llama a la función por cuenta, da el siguiente número y así lo va a estar haciendo hasta que complete sus 6, porque tu matrícula mide 6. Yo aquí pinté un número también que mide 6 dígitos. Vamos a pensar que ya terminó de contar. Si sí terminó de contar, pone el contador en ceros, se regresa y lee el contador. Lee el pulsador, hay pulsador, sí, llama a la función por cuenta. ¿Qué función por cuenta va a llamar? La cuenta va a estar en 0 y entonces me debe pintar una F. En tu caso, deberá pintar el desplegado apagado. Y así es como vamos a continuar. ¿Te queda claro? Bueno, una función es un programa que es llamado por un programa principal y que normalmente es invocado varias veces en una ejecución. Estas funciones permiten programas principales más compactos, más limpios y más fáciles de entender. Bueno, regresamos otra vez a nuestro diagrama del programa principal y recuerdo que decía llama función por cuenta. Bueno, aquí he pintado 4 diagramas de flujo de funciones, de algunas funciones. Por ejemplo, para pintar la F, escribe a los puertos una F en BCD. ¿Por qué en BCD? Porque mi desplegado está en BCD. Tiene un decodificador interno que recibe en BCD y me va a pintar el número correspondiente. Y se acabó. Regresa porque se le llamó a la función por cuenta en el diagrama principal a mano izquierda, porque sí había pulsador, pintó la F y regresa. Y continúa el ciclo de nuestro programa principal. Si tenía que pintar un 1, bueno, escribe a puertos un 1. Si tenía que pintar un 2, bueno, va a escribir un 2 y va a regresar siempre. Y así, por ejemplo, si llega a 9, pues escribe en los puertos un 9 y termina. Y regresa entonces a incrementar el contador. Aquí pintamos la inicialización de variables constantes y puertos. Bueno, a mano izquierda, entre comentarios, el abrir la diagonal y el asterisco y cerrarlo después me dice que todo lo que está ahí es un comentario que ocupa varios renglones. Si voy a hacer un comentario que ocupa nada más un renglón, bueno, pintaré 2 diagonales. Pinto primero las constantes, las que no van a cambiar, que por cierto son los números de terminales. Bueno, constante entera, pulsador, está en el pin 2 del Arduino. El constante entero binario A, porque acuérdate que voy a usar BCD, entonces voy a usar A, B, C y D. Y van a estar en esas terminales, en la 8, en la 9, en la 10 y en la 11. Y por cierto, estoy usando el LED interno del Arduino para que se prenda cada que oprimo yo el pulsador. Las variables son pulsa, que es para guardar el estado del pulsador, que esté en cada momento que hayamos leído. Y también llevo otra que se llama cuenta. Esta lleva la cuenta del orden de los números que vamos a ir mostrando. A mano derecha, todo es la continuación, por supuesto. Está el setup. Inicia puertos de salida. Pin mode, LED pin, salida. Porque yo debo de decirles cuáles son entradas y cuáles son salidas. Y como voy a usar el LED interno, pues tengo que decirle que es una salida. También voy a usar
el binario A, el binario B, el binario C y el binario D, que así les llamé, como salidas. Y voy a inicializar el puerto de entrada. En este caso es el pulsador. Pin mode, pulsador como entrada. Bueno, este es el programa principal. Todo es un loop y empieza con una llave que pinté en verde y hasta que me encuentre la llave en verde termina el loop. Está a la extrema derecha abajo. Bueno, todo lo que está ahí es el programa principal y empiezo leyendo el pulsador. Enseguida pregunto, ¿es alto el pulsador? ¿Pulsa vale alto? Bueno, sí, prendo el LED interno del Arduino. Me espero 300 milisegundos y después apago el LED interno del Arduino. Pulsa, lo coloco en 0, o sea, en bajo, e incremento la cuenta. Enseguida voy a hacer el switch. El switch es una instrucción que me permite escoger de acuerdo a lo que está entre paréntesis para tomar acción. Por ejemplo, el switch dice cuenta, quiere decir que lo que traiga yo, el número que traiga en cuenta es lo que voy a resolver. Por ejemplo, dice case 0. Si es un 0, voy a llamarle a la función f, que me va a pintar una f, y enseguida termino todo ese switch y me voy a donde dice cuenta es igual a 6. Si la cuenta es igual a 6, pinto 0, o sea, vuelvo a empezar. Y como aquí termina el loop, se me regresa al principio del loop. Pero déjame continuar con el switch. Si en el contador tenía un 1, va a llamar a la función 1 para pintar un 1. Y si es así, termina. Y bueno, así lo va a ir haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces cómo funciona este programita. En el caso del switch, el caso 0 me pinta una F. Enseguida, cuando el caso 1 sea el correcto, o sea que la cuenta esté en 1, me va a pintar un 1. Si la cuenta va en 2, me va a pintar un 3. Si la cuenta está en 3, me va a pintar un 5. Si la cuenta está en 4, me va a pintar un 7. Si la cuenta está en 5, me va a pintar un 9. Fíjate. Si la cuenta está en 6, bueno, pues se va a regresar. Quiere decir que en mi programa voy a pintar un 1, un 3, un 5, un 7 y un 9. ¿Está entendido? Bueno, donde dice switch, esto es llama función por cuenta. A eso me refería. Que vamos a hacer con el switch una llamada a cada función que nos interese de acuerdo al valor que tenga cuenta. ¿Está claro? Bueno, aquí hemos pintado algunas funciones. Por ejemplo, esta es la función 0, es el procedimiento para generar un 0. ¿Cómo un 0? Sí, pues voy a pintar el binario A, el B, el C y el D, todos en bajo. Oye, pero el 7 segmentos, ¿cómo va a funcionar? Recuerda que es un BCD. Si yo le pinto un 0, él va a ingeniárselas para pintar un 0 en el desplegado. Es un desplegado 7 segmentos, pero BCD. ¿Cómo le vamos a hacer para generar un 1? Bueno, muy sencillo, le ponemos en BCD un 1. Esto es leído de abajo para arriba, 0001. Y ahí lo tenemos. En este caso, la función se encarga de sacar por los hilos de los puertos el valor BCD que corresponde a cada número. Y ahí están los diagramas de flujo de cada una de esas funciones.
En tu caso, si usas funciones, cada una de ellas debe encender el segmento del desplegado que se necesite para pintar ese número y apagar los segmentos que no usa ese número. Encender debe estar en alto, apagar debe estar en bajo. Aquí pintamos en este ejemplo para 7 segmentos BCD. Cuando quiero generar una F, pues le pongo, como es BCD, un 16, todos en alto, y un 16 en hexadecimal va a ser una F. El 7 segmentos BCD me va a pintar una F. Bueno, si voy a hacer un 9, pues pinto un 9 en BCD, leído de abajo para arriba, alto, bajo, bajo, alto. Ese es un 9. Como ayuda para tu proyecto te muestro el desplegado 7 segmentos que tiene el Simul ID. Fíjate, está a la derecha el desplegado de 7 segmentos que usa el Simul ID. De las terminales inferiores, la izquierda es el punto decimal que ahí pusimos con una fuente de 5 volts para que se encendiera. Y la derecha es la tierra. Las otras, todas las demás, son los 7 segmentos. Claro que en tu proyecto no vas a usar el punto decimal. Simplemente te estoy diciendo para qué son las dos terminales de abajo. ¿Sale? Oye, ¿te sirvió el ejemplo con el Arduino y el Simul ID para hacer tu trabajo? A mano derecha, bueno, nada más pintamos el programa principal. Esto es importantísimo. ¿Qué te llevas a casa con este ejemplo? Terminamos el curso Electrónica Digital y muchas gracias por tu atención. Espero que te haya servido para tu trabajo profesional cuando lo tengas.